El primer rayo de luz del amanecer rozaba las cumbres escarpadas de la Sierra de Guadarrama, proyectando un tenue resplandor dorado sobre los valles brumosos de Segovia, España. Juan Morales, de 55 años, se movía con el ritmo pausado de un hombre que había dedicado más de 2 décadas a cuidar ovejas, reparar cercas y mantener las extensas tierras de la cooperativa de Lana Navarro. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, manejaban las herramientas con precisión silenciosa, aunque su corazón cargaba un dolor que el tiempo no había aliviado. Vilalba de la Sierra era un pequeño pueblo pastoril, enclavado a la sombra de las montañas, donde la vida giraba en torno a la producción de lana y las tradiciones ancestrales del pastoreo que habían sostenido a las familias por generaciones. Las casas de piedra y los senderos polvorientos parecían aferrarse a las laderas, buscando refugio en las cumbres imponentes. Para Juan, este lugar era tanto un hogar como una prisión de recuerdos, un paisaje donde la esperanza y la desesperación se entrelazaban desde hacía. Juan estaba arrodillado junto a una cerca rota, cerca del granero principal, su aliento formando nubes en el aire frío de la mañana, cuando su teléfono satelital vibró con un zumbido agudo que rompió el silencio como un cuchillo. El sonido sobresaltó a un grupo de ovejas cercanas, cuyos balidos suaves resonaron en la quietud. La pantalla mostraba el nombre de su jefe, Antonio Navarro. Juan, gracias a Dios que contestas, dijo Antonio, su voz cargada de urgencia. Necesito que lleves el rebaño al Monte Cabrero hoy, ahora mismo. Juan dejó sus alicates y se limpió las manos en su chaqueta gastada. Ahora, Antonio, estoy arreglando la cerca este, el viento de anoche la destrozó, y si no la aseguro, la cerca puede esperar, interrumpió Antonio. Pedro está enfermo, y él iba a llevar el rebaño. No encuentro a nadie más con tan poca antelación. Y sabes lo crucial que es llegar a los pastos altos, antes de que el clima empeore. El estómago de Juan se contrajo. Montecabrero. El nombre solo le provocaba un escalofrío que le recorría la espalda. No había pisado esa montaña desde el día en que su mundo se derrumbó. Hace 22 años. Antonio, sabes que no he hecho las rutas de montaña desde ella. La línea quedó en silencio por un instante. La voz de Antonio se suavizó, cargada de empatía. Lo sé, Juan, no te lo pediría si tuviera otra opción. Eres el mejor pastor que tengo, aunque hayas trabajado más cerca de la granja estos años. Confío en ti con el rebaño. Juan cerró los ojos, sintiendo el peso familiar del duelo presionándole el pecho como una manta pesada. La última vez que había subido a los pastos altos, hace casi 10 años, los recuerdos de su hija de 9 años, Elena, lo habían abrumado. La veía en cada sombra, su risa resonando en el viento, su pequeña figura corriendo entre las ovejas, su cabello oscuro ondeando mientras jugaba. Se había desorientado tanto que casi cae por un barranco, salvado solo por los ladridos frenéticos de su perro Col. Desde entonces, Antonio lo había mantenido en la granja, entendiendo que sus heridas psicológicas eran más profundas de lo que el tiempo podía sanar. Los demás no conocen el terreno como tú, continuó Antonio. Pedro iba a llevarlos al altiplano de Cabrero, no solo a los campos bajos. Esa ruta es complicada, y eres el único que puede manejarla. Juan abrió los ojos, contemplando las montañas ahora bañadas por la luz del amanecer, sus picos capturando los primeros rayos del sol. En algún lugar allí arriba, hace 22 años, su hija Elena había desaparecido sin dejar rastro. Equipos de búsqueda, policías, y sus propias caminatas interminables por cada cañón y prado, no habían encontrado nada. Elena Santos se había desvanecido, como si las montañas la hubieran tragado entera. ¿Sigues ahí, Juan?, preguntó Antonio, rompiendo el silencio. Sí, estoy aquí, respondió Juan,
frotándose la frente mientras un dolor de cabeza familiar comenzaba a formarse. No sé si soy la persona adecuada para esto. Y si vuelvo a tener un episodio. Mira, usa el camión, ofreció Antonio. Conduce hasta donde puedas. Luego es solo una caminata corta para montar el campamento. Una noche, Juan. Acomódalos en el pasto alto y regresa mañana. La opción del camión lo hacía más manejable. En los viejos tiempos, cuando Juan comenzó a trabajar para Antonio, guiaban los rebaños a pie por senderos antiguos usados por pastores durante siglos. Pero el pastoreo moderno se había adaptado, utilizando vehículos para el transporte inicial, ahorrando tiempo y energía para el manejo del pastoreo. Juan pensó en las 25 ovejas actualmente en el corral, esperando su viaje a los pastos de montaña. Necesitaban la hierba rica que solo crecía en altitudes más altas, y el momento era crucial, demasiado pronto, y enfrentarían tormentas primaverales tardías, demasiado tarde, y perderían la breve ventana de pastoreo óptimo antes de la sequía estival. ¿Es realmente algo de una sola vez?, preguntó Juan, sabiendo incluso mientras hablaba que iba a aceptar. Antonio le había dado todo, un permiso de trabajo cuando era un inmigrante desesperado con una hija pequeña, empleo estable durante más de 2 décadas, apoyo para su residencia, y eventualmente su ciudadanía. Lo menos que podía hacer era ayudar en una emergencia. Una sola vez, confirmó Antonio. Y Juan, sé que esto no es fácil para ti. No te lo pediría si tuviera otra opción. Juan miró la cerca rota, luego al corral de ovejas, y finalmente a las montañas, donde en algún lugar entre los picos y prados su pequeña había desaparecido. De acuerdo, dijo al fin. Lo haré. Tras colgar, Juan se quedó un momento en la luz creciente, escuchando los balidos suaves de las ovejas, y el sonido lejano del viento entre los pinos. Hace 22 años, había sido un padre joven con sueños de mudarse a una gran ciudad, de darle a Elena las oportunidades que España prometía. En cambio, se habían quedado en este pequeño pueblo montañoso año tras año, porque ¿cómo podía irse cuando ella podría regresar? Caminó hacia el cobertizo de equipos, y tomó las llaves del camión del gancho. La vieja camioneta Ford había visto mejores días, pero era lo suficientemente confiable para el trabajo en la montaña. Cargar las cercas portátiles y el equipo de campamento tomó casi 1 hora. Y para cuando estuvo listo para guiar a las ovejas al compartimento de ganado del camión, el sol había salido completamente sobre los picos del este. Mientras Juan guiaba a la última oveja por la rampa de carga, se encontró pensando en cuánto había cambiado desde aquellos primeros días, cuando él y Elena llegaron de Perú. Todo en España le había parecido increíblemente moderno y eficiente. Incluso algo tan antiguo como el pastoreo se había actualizado con camiones, teléfonos satelitales y dispositivos GPS. En ese entonces, había estado orgulloso de adaptarse a estos nuevos métodos, viéndolos como símbolos del progreso que estaba logrando en su país adoptivo. Ahora, mientras aseguraba la puerta del compartimento y subía al asiento del conductor, Juan no podía evitar sentir que todas las comodidades modernas del mundo no podían llenar el vacío que la desaparición de su hija había dejado en su vida. Había aprendido español con fluidez, obtenido su ciudadanía y construido una reputación como uno de los trabajadores más confiables de la cooperativa. Pero nada de eso importaba cuando se acostaba cada noche en una casa vacía, escuchando pasos que nunca llegarían. El viaje a la montaña tomó poco menos de 3 horas, serpenteando por caminos cada vez más estrechos hasta llegar al punto final de acceso vehicular. Juan estacionó la camioneta en un pequeño claro que servía como área de preparación para pastores y excursionistas.
Luego comenzó el proceso de descargar sus ovejas y equipo. Mientras iniciaba el ascenso hacia el altiplano de Cabrero, guiando su pequeño rebaño por el sendero bien transitado, notó nubes oscuras acumulándose sobre los picos del oeste. El clima en estas montañas podía cambiar rápidamente, y lo que había comenzado como una mañana clara ya mostraba signos de lluvia inminente. Aceleró el paso, sabiendo que necesitaba encontrar refugio antes de que el tiempo empeorara por completo. A mitad del sendero, divisó la cabaña de piedra que había servido como refugio de emergencia para los pastores durante generaciones, construida con granito local y diseñada para resistir los duros inviernos de montaña. Cuando finalmente llegó al altiplano de Cabrero, el vasto pasto alpino se extendía ante él, como una alfombra verde desplegada por las laderas del Monte Cabrero. Este lugar había sido el corazón de la tradición pastoril de la región durante generaciones, situado a una altitud donde el aire era puro y fresco, rodeado de picos que atrapaban las nubes y las liberaban, como nieve y lluvia vivificante. Pero al coronar la última pendiente con su pequeño rebaño, Juan se dio cuenta de que no estaba solo. Al otro lado del prado, se extendía otro rebaño, mucho más grande que su modesto grupo de incluso desde la distancia, pudo contar lo que parecían cientos de ovejas, sus formas blancas salpicando el hesaje como nubes dispersas. Alrededor de ellas se movían al menos una docena de trabajadores, muchos más de lo que cualquier operación de pastoreo normal requeriría. La visión hizo que Juan se detuviera. En todos sus años llevando ovejas a estos pastos altos, raramente había encontrado una operación tan grande. La mayoría de las granjas locales, como la de Antonio, manejaban rebaños más pequeños que podían ser gestionados por uno o dos pastores experimentados. Esto parecía una operación a escala industrial, del tipo que había oído mencionar pero nunca había visto de cerca. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, Juan guió a sus ovejas hacia la cabaña de piedra, esperando compartir su refugio. La estructura era un testimonio de la artesanía del viejo mundo, construida con bloques masivos de granito local ensamblado sin mortero, diseñada para resistir los inviernos crudos y las tormentas repentinas de verano que caracterizaban esta altitud. Juan se acercó a la pesada puerta de madera, y llamó, siguiendo el protocolo no escrito del pastoreo en la montaña. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre alto y robusto de unos 50 años, con ojos verdes penetrantes y cabello canoso bajo una gorra gastada. La expresión del hombre se endureció al instante al ver a Juan, su mirada recorriendo desde la ropa desgastada de Juan hasta sus rasgos claramente no europeos. ¿Qué quieres?, exigió, su voz cargada de un acento plano que delataba a una vida entera en estas montañas. Esperaba refugiarme aquí por la noche, respondió Juan cortésmente en su español fluido pero con acento. El clima está empeorando, y tengo ovejas que proteger. El rostro del pastor se tensó aún más. Olvídate de esa idea. Llegué primero con mi rebaño, y esta es mi cabaña. Lleva tus animales a otro lado. Juan sabía que la competencia entre pastores podía llevar a disputas territoriales, pero la hostilidad del hombre parecía excesiva incluso para esos estándares. Entiendo que llegaste primero, dijo Juan con cuidado, pero hay espacio suficiente en el prado para ambos rebaños, y la cabaña es grande. Escucha, interrumpió el hombre, acercándose y estudiando a Juan con un desprecio evidente. Esta cabaña de piedra fue construida por mi abuelo con granito local, pertenece a mi familia, no a un pastor inmigrante que probablemente trabaja para alguna operación insignificante. Sus ojos se entrecerraron mientras continuaba. Pareces alguien que no puede competir con una granja de verdad como la mía. Mejor vete antes de que causes problemas.
Los matices racistas en las palabras del hombre golpearon a Juan como un puñetazo. En sus 22 años en España, había enfrentado prejuicios antes, pero raramente de manera tan descarada. El hombre claramente hacía suposiciones basadas únicamente en la apariencia, y el acento de Juan, descartándolo como inferior sin saber nada de su experiencia o calificaciones. No quiero problemas, dijo Juan, luchando por mantener la voz calmada. Solo necesito refugio para mis ovejas. El pastor soltó una risa burlona. Entonces deberías haberlo pensado antes de traer tus animales enfermos aquí. Busca otro lugar. Con eso cerró la puerta de golpe, dejando a Juan de pie bajo la lluvia cada vez más intensa. Por un momento, Juan se quedó allí, procesando el encuentro. Sacudiendo su enojo, guió a sus ovejas a un área relativamente plana a unos 100 metros de la cabaña de piedra, y comenzó a montar su tienda de emergencia. El refugio portátil no era tan cómodo como lo habría sido la cabaña, pero era impermeable y lo suficientemente grande para ofrecer protección adecuada. Mientras trabajaba para establecer una cerca temporal alrededor de su área de pastoreo, Juan se encontró estudiando la enorme operación extendida por el resto del prado. Lo que vio lo inquietó. El otro rebaño era, en efecto, inmenso. Estimó al menos 300 o 400 ovejas, requiriendo una gestión constante por parte de la docena de trabajadores que podía ver moviéndose entre ellas. Pero fueron los trabajadores mismos los que captaron su atención por sus movimientos y las breves conversaciones que pudo escuchar, llevadas por el viento de la montaña. Estaba claro que la mayoría, si no todos, eran inmigrantes como él. Captó fragmentos de español, lo que parecía portugués, y otros idiomas que no pudo identificar de inmediato. Juan saludó con la mano, y sonrió a una de las trabajadoras, una mujer que atendía a ovejas cerca del límite entre los dos rebaños. Estaba lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver que era relativamente joven, probablemente en sus 30s, con una tez curtida por años de trabajo al aire libre. Antes de que la mujer pudiera responder a su saludo, la puerta de la cabaña se abrió de nuevo, y el pastor emergió. Esta vez, su voz resonó claramente por el prado mientras gritaba órdenes a sus trabajadores. Alejen esos animales de su rebaño, rugió, señalando directamente a Juan. No quiero que sus ovejas enfermas se mezclen con las nuestras, y no quiero que ninguno de ustedes hable con él. Juan sintió que su rostro ardía de humillación al darse cuenta de que el hombre se refería a él y a sus animales con insultos raciales lo suficientemente altos como para que todos en el prado los escucharan. Las acusaciones sobre enfermedades eran particularmente hirientes. Las ovejas de Juan estaban sanas y bien cuidadas, y cualquier pastor experimentado podría verlo de inmediato. Observó cómo los trabajadores comenzaban a mover cercas y guiar su porción del enorme rebaño lejos de su pequeño grupo, sus movimientos rápidos y practicados, sugiriendo que estaban acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionar. La mujer que había estado más cerca del área de Juan, reunió sus ovejas y comenzó a moverlas, pero no antes de volver a mirarlo. El pastor, a quien Juan escuchó a uno de los trabajadores llamar señor Vargas, desapareció de nuevo en la cabaña de piedra, cerrando la puerta con un golpe que resonó por el prado como un disparo, haciendo que algunas ovejas levantaran la cabeza nerviosamente de su pastoreo. Minutos después, Juan notó que la misma trabajadora le hacía señas, esta vez, de una manera claramente destinada a captar su atención. Estaba junto a otra mujer, algo mayor, y ambas miraban hacia la cabaña como asegurándose de no ser observadas. Curioso y aún dolido por su encuentro con su jefe, Juan aseguró sus ovejas detrás de su cerca temporal, y caminó hacia las dos mujeres. Al acercarse, pudo ver que la mujer más joven estaba en sus 30s,
con cabello oscuro recogido en una coleta práctica y ropa que mostraba el desgaste del trabajo duro. La mujer mayor parecía estar en sus 40, con un rostro más curtido y la postura cuidadosa de alguien que había aprendido a estar constantemente alerta. «Hola», dijo Juan en español, esperando que se sintieran más cómodas en ese idioma. La mujer más joven sonrió y respondió en un español con fuerte acento. «Hola, soy Clara, esta es Marta», señaló a su compañera, quien asintió cortésmente. «Soy Juan», respondió él, también en español. «Lamento lo que pasó antes con su jefe». La expresión de Clara se volvió apenada. «Sí, lo siento, puede ser difícil, pero solo está tratando de manejar un rebaño muy grande, a veces se estresa. ¿Entiendes?». Juan asintió, aunque en privado pensó que el estrés no era excusa para el racismo. «Entiendo, veo que tienen muchas ovejas que manejar. No quería causar problemas, solo necesitaba refugio de la tormenta». «Por supuesto», dijo Marta, su español igualmente entrecortado pero comprensible. «No nos importa compartir, el prado tiene espacio de sobra para todos». «Gracias», dijo Juan, agradecido. «¿De dónde son ustedes?». «Soy de Villalba de la Sierra, no muy lejos, al otro lado de la montaña». Normalmente otro de nuestros trabajadores hace estos viajes a la montaña, pero hoy está enfermo, así que tuve que venir. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí. No estoy seguro de qué ha cambiado. Las dos mujeres intercambiaron una mirada rápida antes de que Clara respondiera. «Venimos de Valle de la Luna, un pueblo al otro lado de la montaña». Juan asintió. «Ah, sí, conozco Valle de la Luna. He estado allí unas pocas veces a lo largo de los años. Es un poco más grande que Villalba. Nosotros somos solo una pequeña comunidad agrícola». Hizo una pausa, notando su vacilación. «¿Para qué granja trabajan?». «No creo conocer a su jefe». De nuevo, las mujeres dudaron, y Juan notó que no respondieron directamente a su pregunta. «Valle de la Luna tiene muchas granjas», dijo Clara vagamente. Sintiendo su incomodidad, Juan decidió no insistir. «Bueno, debería volver con mis ovejas», dijo, pero algo lo hizo detenerse. «¿Están bien? ¿No las están explotando ni nada por el estilo? Si necesitan ayuda». Clara y Marta negaron con la cabeza rápidamente. «La vida puede ser dura», dijo Clara en su español cuidadoso, «pero esto es mejor que la vida para muchas personas». Las palabras golpearon a Juan como un trueno. Eran casi idénticas a lo que solía decirle a Elena cada vez que ella se quejaba de sus circunstancias. En aquellos primeros años en Perú, habían soñado con mudarse a una gran ciudad española, con las oportunidades y la prosperidad que les esperaba, cuando la realidad resultó ser un pequeño pueblo montañoso y un trabajo duro en la granja. Elena a veces expresaba decepción. «Deberíamos estar agradecidos», le había dicho Juan una y otra vez. «Esto es mejor que lo que muchos tienen. Tenemos trabajo estable, un lugar seguro para vivir y oportunidades para construir un futuro mejor». Ahora, escuchar esos mismos sentimientos de Clara lo dejó momentáneamente aturdido. Clara notó su expresión y agitó la mano suavemente cerca de su rostro, sonriendo con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Mientras la mano de Clara se movía, Juan notó sus dedos delgados, y cuando sonrió, algo en su expresión le recordó poderosamente a Elena. Por un momento se encontró mirando, viendo el rostro de su hija en los rasgos de esta joven mujer, pero rápidamente descartó el pensamiento, como un anhelo y el producto de estar de vuelta en este lugar donde sus recuerdos eran más fuertes. «Estoy bien», dijo, forzando una sonrisa, «solo cansado por el viaje hasta aquí». Antes de que alguna de las mujeres pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió de golpe otra vez, y Vargas salió, su rostro oscuro de ira. Avanzó rápidamente hacia ellos, sus botas chapoteando en el suelo cada vez más embarrado. «¿Qué les dije sobre hablar con él?».
exigió, empujando el hombro de Juan con fuerza suficiente como para hacer que tropezara hacia atrás. Vuelve con tu rebaño y quédate ahí. Luego se volvió hacia Clara y Marta, su voz dura. Y ustedes dos saben que no deben desobedecer mis órdenes directas. Vuelvan al trabajo y que no las vuelva a ver socializando. Juan se estabilizó y enfrentó a Vargas. Mira, no sé cuál es tu problema conmigo. No he estado aquí en años, y no tenía idea de que estarías usando esta área. No hay razón para que no podamos compartir el prado pacíficamente. Vargas se acercó más, su rostro a centímetros del de Juan. Mi problema son los trabajadores inmigrantes que no saben cuál es su lugar y piensan que pueden. Un fuerte rugido de trueno interrumpió sus palabras, resonando en los picos circundantes. Todos miraron hacia arriba, para ver que las nubes de tormenta se habían vuelto mucho más oscuras y amenazantes mientras hablaban. Vargas retrocedió, su enojo aparentemente superado por preocupaciones prácticas. Recojan todo, gritó a sus trabajadores. Bajamos antes de que esto empeore. Juan observó mientras Clara y Marta respondían inmediatamente con un sí, señor Vargas, y se apresuraban hacia su sección del rebaño. En minutos, la gran operación estaba en movimiento, los trabajadores desmontando cercas y recogiendo equipos con la velocidad practicada de personas que lo habían hecho muchas veces antes. La lluvia se intensificó mientras Vargas y sus trabajadores desaparecían por el sendero de la montaña, su gran rebaño de ovejas moviéndose como una nube viva a través de la lluvia brumosa. Juan se quedó mirando hasta que estuvieron completamente fuera de vista. Luego volvió su atención a sus propias ovejas. Los animales se acurrucaban juntos contra el clima empeorante, buscando cualquier protección que pudieran encontrar. Juan revisó la cerca una última vez, asegurándose de que fuera lo suficientemente segura para resistir la tormenta. Satisfecho de que sus ovejas estuvieran lo mejor protegidas posible, tomó una decisión. A pesar de los reclamos territoriales de Vargas, la cabaña de piedra era el único refugio adecuado en esta parte de la montaña. Había sido utilizada por pastores durante generaciones. No pertenecía a una sola persona. Refugio público, murmuró Juan para sí mismo mientras se acercaba a la cabaña, el agua de lluvia goteando de su sombrero y chaqueta. Empujó la puerta de madera y entró. El interior era exactamente como lo recordaba de años atrás. Una estructura de una sola habitación, con una pequeña chimenea de piedra, una mesa de madera con 2 sillas, y un marco de cama estrecho contra la pared trasera. Algún ocupante anterior había dejado leña apilada cuidadosamente junto al hogar. Juan se quitó la chaqueta mojada, y la colgó en un gancho cerca de la puerta. Encendió un pequeño fuego en la chimenea, agradecido por su calor inmediato. Mientras extendía sus provisiones en la mesa, el olor familiar del humo de leña llenó el espacio, desencadenando recuerdos de las muchas noches que había pasado aquí a lo largo de los años. Al organizar su comida y agua en la mesa, un pequeño detalle captó su atención. Allí, tallado en la superficie de madera, había un patrón distintivo de una flor de 6 pétalos con las iniciales ES debajo. Juan se congeló, su mano flotando sobre el tallado. No, susurró, con el corazón acelerado. No puede ser. Trazó la flor con las yemas de los dedos, reconociendo el diseño distintivo que Elena había tallado en innumerables objetos cuando era niña. Había desarrollado el hábito poco después de llegar a Villalba, marcando troncos de árboles, postes de cercas, y muebles con sus iniciales, y ese mismo patrón floral. Ella estuvo aquí, dijo Juan en voz alta, la realización golpeándolo como un golpe físico. Comenzó a buscar frenéticamente en la cabaña, buscando cualquier otra señal de su hija. Cerca de la cama, parcialmente escondido en una esquina sombría, divisó algo más. Juan se arrodilló y recogió un atrapasueños roto y polvoriento. Los hilos,
Una vez coloridos, estaban desvaídos, y varias de las cuentas pequeñas faltaban, pero Juan lo reconoció de inmediato. Elena había estado fascinada por los atrapasueños. Había hecho varios tras aprender sobre ellos de una artesana local que vendía sus creaciones en Villalba. Este tenía el mismo patrón de tejido que Elena prefería, con los característicos hilos azules y verdes que siempre elegía. Las manos de Juan temblaron mientras sostenía el atrapasueños. 2 piezas de evidencia, ambas inconfundiblemente conectadas a Elena, en un lugar que no había visitado en años. ¿Cuánto tiempo habían estado allí? ¿Por qué no había notado el tallado durante sus visitas anteriores? Con una urgencia repentina, Juan sacó su teléfono satelital de su mochila. Estos teléfonos eran costosos pero necesarios para los pastores que trabajaban en áreas remotas sin cobertura celular. Marcó el número de Antonio, paseando ansiosamente mientras esperaba a que su jefe contestara. Juan, ¿todo bien allá arriba? La voz de Antonio crepitó a través de la conexión. Necesito irme, alguien tiene que venir a cuidar de las ovejas, dijo Juan sin preámbulos. ¿Qué, Juan, de qué estás hablando? Encontré algo, dijo Juan. Evidencia de que Elena estuvo aquí, en la cabaña de piedra en el altiplano de Cabrero. Hubo una pausa en la línea. Juan, ¿estás seguro? Han pasado 22 años. Estoy seguro. Antonio, conozco las marcas de mi hija. Talló sus iniciales aquí, y encontré su atrapasueños. Alguien más debe venir por las ovejas. Tengo que irme. No es posible. Juan, no tenemos a nadie más disponible ahora. No puedes simplemente abandonar. Ven tú mismo, interrumpió Juan, su voz elevándose. He trabajado para ti 22 años sin quejas. Te estoy pidiendo esto. Juan, sé razonable. Las ovejas están seguras en la cerca. Estoy en el altiplano de Cabrero, junto a la cabaña de piedra. Alguien debe estar aquí por la mañana, dijo Juan, su tono sin espacio para negociación. Explicaré todo después. Antes de que Antonio pudiera responder más, Juan terminó la llamada. Sabía que su jefe estaría enojado, pero eso no importaba ahora. Nada importaba excepto seguir esta pista mientras estaba fresco. Juan recogió solo sus pertenencias más esenciales y el atrapasueños, dejando el resto de sus provisiones en la cabaña. Tomó una última mirada al tallado de la flor y las iniciales, grabándolas en su memoria. Luego salió de nuevo a la tormenta. La lluvia había transformado el sendero de la montaña en un descenso resbaladizo y traicionero. Juan se movió tan rápido como la seguridad lo permitía, su mente corriendo más rápido que sus pies. Para cuando llegó a su camioneta, su ropa estaba empapada y sus botas cubiertas de lodo, pero apenas notó su incomodidad física. Encendió el motor y dirigió la camioneta hacia Valle de la Luna, el pueblo al otro lado de la montaña donde Clara y Marta habían dicho que trabajaban, el mismo pueblo donde Vargas debía estar basado. Si la cabaña le pertenecía, como afirmaba, entonces podría saber algo sobre el tallado, sobre Elena. Mientras navegaba por los caminos sinuosos de la montaña bajo la lluvia torrencial, Juan sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. 20 minutos después de dejar la montaña, Juan se encontró navegando por caminos desconocidos hacia Valle de la Luna. La lluvia había disminuido ligeramente, pero la visibilidad seguía siendo pobre. Sus faros iluminaban apenas unos metros del camino sinuoso. Su mente estaba tan consumida por pensamientos del tallado y el atrapasueños, que casi pasó por alto las figuras al borde de la carretera. Un destello de color captó su visión periférica. Una mujer mayor con una niña pequeña a su lado, con el pulgar extendido en el gesto universal para pedir un aventón. El primer instinto de Juan fue seguir adelante. Estaba en una misión urgente, y cualquier retraso podía significar perderle la pista a Vargas antes de obtener respuestas. Pero cuando sus faros iluminaron completamente a la pareja,
Una mujer mayor con cabello plateado y una niña de no más de 10 años, ambas empapadas por la lluvia. Su conciencia no le permitió dejarlas varadas. Detuvo la camioneta. Bajó la ventana mientras la lluvia salpicaba el interior. Detuvo la camioneta. Bajó la ventana mientras la lluvia salpicaba el interior. Oh, sería una bendición, dijo la mujer, con alivio evidente en su voz. Vivimos en la Avenida del Pino. Juan desbloqueó las puertas. La mujer ayudó a la niña a subir al asiento trasero antes de entrar ella misma. Ambas estaban completamente empapadas. Lo siento, no tengo mantas, dijo Juan, ajustando la calefacción al máximo. Solo soy un pastor que va al pueblo. No hay necesidad de disculparse, dijo la mujer, ayudando a la niña a quitarse su chaqueta mojada. Estamos agradecidas por el viaje. Soy Isabel Torres. Y esta es mi nieta, Sofía. Juan Morales, respondió él, poniendo la camioneta en marcha. ¿Qué hacían en este clima? Estábamos recogiendo frutas en el huerto de los García, explicó Isabel, frotando las manos de Sofía entre las suyas para calentarlas. No esperábamos que la lluvia llegara tan de repente. Sofía estornudó, lo que llevó a Isabel a rodearla con un brazo. Espero que no te resfríes, pequeña. Tenemos mucho que hacer mañana. No quiero estar enferma para mi cumpleaños, dijo la niña, sorbiendo por la nariz. ¿Mañana es tu cumpleaños?, preguntó Juan, haciendo contacto visual con Sofía en el retrovisor. Ella asintió. Voy a cumplir 10. La abuela y yo vamos a hacer empanadas para compartir con todos los vecinos. Haremos las empanadas esta noche. Si te sientes bien, dijo Isabel, alisando el cabello húmedo de la niña. Juan sonrió ante el intercambio. Feliz cumpleaños por adelantado, Sofía. Gracias, dijo la niña, sonriendo. ¿Quieres venir mañana a almorzar o cenar? Siempre hacemos de más. Es muy amable de tu parte, dijo Juan, conmovido por la invitación de completos extraños, pero no soy de Valle de la Luna. Solo estoy visitando a un amigo. Oh, ¿quién es tu amigo?, preguntó Isabel. Es un pueblo pequeño, todos se conocen. A menos que sean nuevos, claro. Juan dudó, luego decidió que no había daño en mencionar el nombre de Vargas. Es español. En realidad, se llama Diego Vargas. No sé su dirección. Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, y quería darle una sorpresa. Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa, y soltó una risa. Vaya, eres un hombre afortunado. Solo hay un Vargas en Valle de la Luna, y resulta que es nuestro vecino. Diego Vargas, el dueño de la granja Valle Verde. Estábamos hablando de él. Juan intentó ocultar su asombro por la coincidencia. ¿En serio? No puedo creer que esté en el mismo coche con un amigo de Diego Vargas, continuó Isabel. Es dueño de la operación ganadera más grande del condado, un hombre generoso también, emplea a medio pueblo y patrocina nuestro festival de la cosecha anual. Juan permaneció en silencio, reconciliando esta descripción con el hombre hostil que había encontrado en la montaña. Es muy humilde, añadió Isabel. Podría vivir en cualquier parte con su dinero, pero se queda en nuestro barrio modesto. Dice que le gusta ser parte de una comunidad real. Suena como todo un hombre, logró decir Juan. Oh, lo es, asintió Isabel. Todo el pueblo lo respeta. Es un empresario duro, pero justo. Mientras conducían por Valle de la Luna, Juan notó el contraste entre el próspero distrito comercial y las áreas residenciales más modestas a las que finalmente entraron. Se detuvieron frente a una casa pequeña y bien cuidada con un porche cubierto. Aquí estamos, dijo Isabel. Gracias de nuevo por el viaje, Juan. ¿Cuál es la casa de Vargas?, preguntó Juan mientras se preparaban para salir. Isabel señaló una casa al final de la calle, más grande que las vecinas, pero lejos de ser ostentosa. Esa casa de la esquina. Parece que aún no está en casa, observó.
notando la ausencia de vehículos en la entrada. ¿Quieres entrar y esperar donde esté cálido? ¿Puedo hacer café? No, gracias, respondió Juan. Esperaré en mi camioneta. Después de que desaparecieron dentro, Juan permaneció estacionado, con el motor encendido para mantener la calefacción. La lluvia golpeaba constantemente el tejado mientras miraba la casa de Vargas, ensayando lo que diría. Su teléfono satelital vibró, probablemente Antonio llamando de vuelta por las ovejas abandonadas, pero Juan lo ignoró. Ese problema parecía trivial ahora comparado con la posibilidad de encontrar respuestas sobre Elena. Minutos después, unos faros cortaron la tarde gris, cuando una camioneta negra entró en la calle sin salida. Juan reconoció el vehículo de inmediato. Era el mismo que había estado estacionado cerca de la cabaña de piedra en la montaña. La camioneta se detuvo en la entrada de Vargas, y un momento después, el hombre mismo emergió, con el cuello de la chaqueta levantado contra la lluvia. Sin dudarlo, Juan salió de su camioneta y cruzó la calle mojada. «Vargas», llamó. El hombre se giró, el reconocimiento y la molestia oscureciendo su rostro al instante. «¿Tú?». La voz de Vargas era aguda con incredulidad. «¿Qué demonios haces en mi casa?». Juan se acercó, con las palmas levantadas en un gesto conciliador. «Lamento sorprenderte así. Necesito preguntarte algo importante. ¿Cómo supiste dónde vivo?», exigió Vargas, las llaves apretadas en su mano como si considerara usarlas como arma. «Después de que te fuiste de la montaña entré en la cabaña», explicó Juan rápidamente. «Encontré algo dentro, un tallado en la mesa de madera, una flor con las iniciales E». Vargas lo miró con creciente irritación. «¿Me seguiste hasta mi casa para preguntarme por unos rasguños en una mesa? ¿Estás loco?». «No son solo rasguños», insistió Juan, su voz elevándose a pesar de sus esfuerzos por permanecer calmado. «Mi hija talló ese símbolo. Elena Santos desapareció hace 22 años exactamente en ese lugar en el Monte Cabrero». Algo parpadeó en los ojos de Vargas. Sorpresa, reconocimiento, o tal vez solo un enojo creciente, pero desapareció rápidamente. «Escucha», dijo Vargas, dando un paso hacia su puerta principal. «Estoy cansado, estoy mojado, y tengo prisa por volver al trabajo. No me gusta que me acosen en mi propia casa. Lo que le pasó a tu hija hace 22 años, no tiene nada que ver conmigo, pero el tallado, no me importa un maldito tallado», espetó Vargas. «Esa cabaña ha sido usada por cientos de pastores a lo largo de los años. Cualquiera pudo haberlo puesto ahí. Es la marca de mi hija», persistió Juan. «Siempre tallaba esa misma flor, y también encontré su atrapasueños». «Esta conversación terminó», dijo Vargas con frialdad. «Hace frío, está lloviendo, y voy a entrar. Si te veo de nuevo en mi propiedad, llamaré a la policía». «¿Entendido?». Antes de que Juan pudiera responder, Vargas desapareció dentro de su casa, la puerta cerrándose con una finalidad que dejó a Juan solo bajo la lluvia. «Hombre orgulloso y grosero», murmuró Juan, la frustración y la decepción abrumándolo. Regresó a su camioneta, su mente acelerada. El tallado tenía que ser de Elena. Estaba seguro de ello, y si era suyo, ella debió haber estado en esa cabaña en algún momento después de su desaparición. Cuando buscó en la cabaña aquel terrible día hace 22 años, no había ningún tallado, y estaba igualmente seguro de que no estaba allí hace 7 años. La última vez que llevó ovejas a ese prado, recordaba haberse sentado en esa misma mesa, comiendo sus comidas simples en soledad. Mientras se acomodaba de nuevo en el asiento del conductor, Juan notó el logotipo en la ventana trasera de la camioneta de Vargas, una oveja estilizada con las palabras «Valle Verde Ganadería Tradicional», curvadas encima. Encendió el motor, considerando su próximo movimiento. Tal vez por la mañana podría intentar acercarse a Vargas de nuevo, o tal vez visitar su granja directamente esa tarde.
mientras estaba a punto de partir, notó a Isabel saliendo de su casa, agitando la mano para llamar su atención. Bajó la ventana mientras ella se acercaba, envuelta en un impermeable. ¿Perdiste a tu amigo?, preguntó, mirando hacia la casa de Vargas. No, lo vi, respondió Juan con cuidado, pero parecía ocupado. No era un buen momento para una visita sorpresa. Isabel asintió comprensivamente. Ah, sí, suele llegar a casa a esta hora, pero se va de nuevo poco después, siempre en movimiento. Ese hombre, no es de extrañar, con esa gran granja que manejar. La granja, dijo Juan, aprovechando la oportunidad. No estoy familiarizado con esta área. ¿Podrías decirme dónde está? Oh, no está lejos, dijo Isabel. Ven adentro un momento, te lo muestro en un mapa. Esta vez, Juan aceptó la invitación. Dentro de la cálida casa modesta, Sofía ya estaba colocando ingredientes para hornear en la encimera de la cocina. Isabel sacó un mapa local de un cajón y lo extendió en la mesa del comedor. Estamos aquí, dijo trazando un círculo en su ubicación actual con un lápiz. Luego trazó una ruta con el dedo, y la granja Valle Verde está aquí, a unos 15 minutos al este del pueblo. Marcó otra área, más grande que la primera. Es la operación ganadera más grande del condado. Gracias, dijo Juan mientras ella doblaba el mapa y se lo entregaba. Quédatelo, insistió Isabel. He vivido aquí toda mi vida. Conozco estos caminos como la palma de mi mano. Vamos a empezar a hornear ahora, anunció Sofía desde la cocina. Las empanadas de cumpleaños. Juan sonrió ante el entusiasmo de la niña. Debería dejarlas seguir con su horneado. Gracias por tu ayuda, Isabel. Quise decir lo que dije sobre la cena de mañana, le recordó mientras lo acompañaba a la puerta. Si aún estás en el pueblo, nos encantaría tenerte. Eres un hombre amable, Juan. Gracias, dijo él sinceramente, por todo. Mientras regresaba a su camioneta y se alejaba de la acera, Juan miró por última vez la casa de Vargas. En algún lugar en el mundo de ese hombre estaban las respuestas sobre Elena. Estaba seguro de ello ahora, y con el mapa apretado en su mano, sabía exactamente dónde buscar a continuación. Juan siguió el mapa que Isabel le había dado, conduciendo lentamente por calles desconocidas, mientras observaba la disposición de Valle de la Luna. El pueblo era más grande que Villalba, con un área céntrica adecuada, que incluía tiendas, cafeterías y edificios municipales. A diferencia de su plan de confrontar a Vargas en su casa, Juan ahora pensaba que un entorno más neutral podría dar mejores resultados. Tal vez en la granja, con otras personas alrededor, Vargas sería menos hostil y más dispuesto a escuchar. Debería disculparme por aparecer en su casa, murmuró Juan para sí mismo. Nos encontramos en un momento desafortunado. El clima de la montaña pone a todos al límite. Mientras se acercaba a una gasolinera, considerando una parada rápida para repostar, una camioneta negra pasó a toda velocidad junto a él. Juan reconoció de inmediato el logotipo de Valle Verde Ganadería, tradicional en la ventana trasera. El vehículo de Vargas. La camioneta se movía con una urgencia inusual, zigzagueando a través del tráfico. Sin pensarlo mucho, Juan aceleró, siguiendo a una distancia segura. ¿Por qué estaba Vargas con tanta prisa? La curiosidad y el instinto lo impulsaron a seguir, manteniendo la camioneta negra a la vista mientras navegaba por las calles del pueblo. Durante varios minutos, mantuvo su persecución, quedándose lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Luego, en un semáforo, Juan se encontró directamente detrás de la camioneta de Vargas. En la quietud momentánea, Vargas miró por su retrovisor, sus ojos se encontraron, y Juan vio un destello de reconocimiento cruzar el rostro del hombre. Cuando el semáforo cambió a verde, Vargas aceleró bruscamente, los neumáticos de la camioneta chirriando contra el pavimento mojado. Hizo un giro repentino a la derecha, luego otro a la izquierda,
claramente intentando perder a su seguidor. A pesar de los mejores esfuerzos de Juan por mantenerse al paso, su desconocimiento de los caminos lo puso en desventaja. Después de varios giros más, se encontró en una calle vacía sin rastro del vehículo de Vargas. «Maldita sea», murmuró Juan, deteniéndose para consultar su mapa. ¿Qué está escondiendo ese hombre? La intensidad de la reacción de Vargas al ser seguido solo fortaleció la convicción de Juan de que el hombre sabía algo sobre Elena. Mientras estudiaba el mapa, su teléfono satelital sonó. La pantalla mostraba el número de Antonio. «Hola», respondió Juan, continuando conduciendo lentamente mientras hablaba. «Juan». La voz de Antonio estaba afilada por el enojo. «¿Qué demonios está pasando?» Envié a Rodríguez al Monte Cabrero, y encontró a las ovejas solas en el corral. No puedes simplemente abandonar un rebaño así. Lo siento, Antonio, dijo Juan, sus ojos escaneando el camino adelante. Encontré algo, evidencia de que Elena podría haber estado en esa cabaña. ¿Evidencia? ¿Qué evidencia? Su tallado, la flor con sus iniciales que solía hacer en todas partes, y su atrapasueños, estaban en la cabaña de piedra. El tono de Antonio se suavizó ligeramente. Juan, entiendo lo importante que es encontrar a Elena para ti, pero, ¿conoces a un granjero llamado Vargas?, interrumpió Juan. Diego Vargas, es dueño de Valleverde, ganadería. El nombre suena familiar, dijo Antonio. He oído de su gran operación, pero nunca he tratado con ellos directamente. ¿Por qué? Él afirma ser dueño de la cabaña de piedra, donde encontré el tallado de Elena. Necesito hablar con él, averiguar qué sabe. Mientras Juan explicaba, luces intermitentes aparecieron en su retrovisor. Una patrulla de policía le hacía señas para que se detuviera. Antonio, tengo que colgar. Policía. Juan terminó la llamada y se orilló al lado del camino. Con el corazón acelerado, el oficial se acercó a su ventana, con expresión seria. «Licencia y registro, por favor», solicitó. Juan obedeció, entregando sus documentos. «¿Hay algún problema?» «Oficial, estaba conduciendo mientras usaba su teléfono», afirmó el oficial, «y recibimos una queja sobre un vehículo que coincide con el suyo siguiendo a alguien por el pueblo. Posible comportamiento de acoso». La mandíbula de Juan se tensó. «Acoso? No estaba acosando a nadie. Ni siquiera soy de este pueblo. Solo estoy tratando de orientarme». «Entonces, ¿por qué seguía a una camioneta negra con un logotipo de granja?», preguntó el oficial directamente. «Ese conductor iba a exceso de velocidad», replicó Juan. «También lo detuvieron a él». «Señor, necesito que permanezca calmado», dijo el oficial con firmeza. «Ya hablamos con el otro conductor». Tras verificar la documentación de Juan, el oficial regresó a la patrulla brevemente antes de volver. «Todo está en orden con su licencia», dijo, devolviéndole los documentos, «pero le estoy dando una advertencia por usar su teléfono mientras conduce, y le sugiero encarecidamente que evite cualquier comportamiento que pueda interpretarse como seguimiento o acoso a otros ciudadanos». «¿Queda claro?» «Sí, oficial», respondió Juan, sabiendo que discutir más sería inútil. Mientras la patrulla se alejaba, Juan se quedó en su camioneta, reconsiderando su enfoque. Vargas había llegado tan lejos como para llamar a la policía por ser seguido. El hombre lo estaba evitando activamente. ¿Por qué? ¿Qué estaba escondiendo? Tras un momento de reflexión, Juan decidió continuar con su plan de visitar la granja Valleverde. Se acercaría abiertamente, sin andar a escondida. Si eso no funcionaba, involucraría a las autoridades adecuadamente, presentando un informe sobre el tallado y sus sospechas. Siguiendo el mapa, Juan condujo hasta las afueras del pueblo, donde Isabel había indicado que estaría la granja. Pronto llegó a una gran propiedad con múltiples graneros y edificaciones.
Un letrero en la entrada confirmó que había encontrado Valleverde Ganadería tradicional. Estacionó a una distancia, que no pareciera amenazante pero que aún le permitiera ver el patio principal. Casi de inmediato, divisó la camioneta negra de Vargas estacionada cerca de un granero grande. Mientras observaba, Vargas salió de uno de los edificios, seguido por Clara y Marta, las mujeres que había conocido en la montaña esa mañana. Cada una llevaba una caja de madera, que cargaron en la parte trasera de un camión de carga estacionado en el patio de grava. Juan observó cómo Vargas y otro hombre, corpulento y con la cabeza rapada, subían a la cabina del camión de carga. Las mujeres entraron en la parte trasera con sus cajas. El camión arrancó y se alejó de la granja, dirigiéndose hacia las montañas que separaban Valle de la Luna de Villalba de la Sierra. La curiosidad y la preocupación impulsaron a Juan a seguir a una distancia segura. El camión de carga tomó una serie de caminos cada vez más remotos, eventualmente girando hacia un sendero de tierra estrecho que serpenteaba hacia las colinas. La lluvia se había intensificado de nuevo, y la niebla se adhería a la ladera, creando una atmósfera inquietante y aislada. Juan mantuvo una distancia segura, eventualmente deteniéndose cuando el camión se orilló en un claro. A través de la lluvia brumosa, observó cómo Vargas y su compañero salían de la cabina, y se dirigían a la parte trasera del camión. Ayudaron a Clara y Marta a bajar, cada una aún llevando sus cajas de madera llenas de lo que parecían latas. Las mujeres parecían apagadas, casi resignadas, mientras seguían a los hombres por un sendero estrecho que desaparecía en la ladera rocosa de la montaña. Dejando su camioneta, Juan las siguió a pie, manteniéndose oculto detrás de rocas y arbustos. El grupo caminó durante unos 10 minutos antes de detenerse en lo que parecía una vivienda rudimentaria, construida en la ladera de la montaña. Parecía una cueva con una pared frontal improvisada hecha del mismo granito que la cabaña de piedra, con una puerta de madera incrustada. El grupo desapareció dentro de la estructura. Juan se acercó más, buscando refugio detrás de una gran roca a unos 30 metros. Sacó su teléfono satelital, listo para pedir ayuda si fuera necesario, pero dudó. ¿Qué estaba presenciando exactamente? ¿Era esto una instalación de almacenamiento, un refugio, o algo más siniestro? Aproximadamente 15 minutos después, Vargas y su compañero salieron sin Clara ni Marta. El hombre corpulento aseguró un candado pesado en la puerta de madera antes de que comenzaran a descender por el sendero. Juan intentó permanecer oculto, moviéndose de un afloramiento rocoso a otro, pero las piedras sueltas bajo sus pies lo traicionaron. Una pequeña cascada de guijarros alertó a los hombres de un movimiento, y comenzaron a buscar en el área, gritando: ¿Quién está ahí? Vargas escudriñó la ladera. Juan intentó retroceder, moviéndose silenciosamente entre los escondites, pero el terreno ofrecía poca cobertura. Tras varios minutos tensos de persecución, el compañero de Vargas lo vio agachado detrás de un árbol caído. Gritó el hombre, y ambos corrieron hacia Juan. Atrapado, Juan se mantuvo firme mientras Vargas se acercaba, su rostro contorsionado por la rabia. «Tú otra vez», escupió Vargas. «Me estás acosando. ¿Qué eres? ¿Algún policía encubierto?» «No soy policía», dijo Juan con firmeza. «Te dije antes, solo quiero hablar de mi hija, y ese tallado en tu cabaña. Pero ahora me pregunto qué estás haciendo con esas mujeres». Vargas intercambió una mirada con su compañero. «Has visto demasiado». Se acabó la charla. Se movieron hacia Juan, claramente con la intención de forzarlo a entrar en la estructura de la cueva. Instintivamente, Juan adoptó una postura defensiva. Habiendo crecido en la ruralidad de Perú, había aprendido a pelear por necesidad, habilidades que rara vez usaba pero nunca olvidó. Cuando el hombre corpulento se lanzó hacia él, Juan se apartó y lanzó un codazo rápido al plexo solar del hombre,
seguido de un gancho de derecha que conectó con su mandíbula. El hombre se desplomó, momentáneamente aturdido. Vargas, más ágil de lo que su corpulencia sugería, abordó a Juan desde el lado. Rodaron por el suelo, luchando por la ventaja en el suelo rocoso y húmedo. Vargas logró inmovilizar a Juan brevemente, alcanzando algo en su cinturón, un cuchillo de caza, su hoja brillando en la tenue luz. Al ver el arma, Juan se revolvió violentamente, desequilibrando a su atacante lo suficiente como para alcanzar una piedra del tamaño de un puño cercana. Mientras Vargas levantaba el cuchillo, Juan blandió la piedra con toda su fuerza, conectando con el lado de la cabeza de Vargas. La sangre brotó de inmediato de la herida, y Vargas se desplomó, el cuchillo cayendo de su mano. Respirando pesadamente, Juan se puso de pie, evaluando a los dos hombres inconscientes. Tomó su teléfono satelital, que estaba preprogramado para conectarse con el despacho de rescate más cercano. Reportó rápidamente su ubicación y la situación. Después de proporcionar más detalles, y asegurarse de que permanecería en la escena, Juan se acercó a la puerta cerrada de la vivienda en la cueva. Usando la misma piedra que había derribado a Vargas, golpeó el candado repetidamente hasta que se rompió. La pesada puerta de madera crujió al abrirse, revelando una oscuridad total en el interior. Mientras Juan entraba, el hedor lo golpeó de inmediato. Un olor abrumador a desechos humanos, comida podrida y cuerpos sin lavar. Se tapó la nariz y la boca con la manga, conteniendo las náuseas. «Clara, Marta», llamó, sus ojos ajustándose lentamente a la penumbra. A medida que su visión se adaptaba, las condiciones horrendas se hicieron evidentes. El suelo de tierra estaba lleno de restos de comida y excrementos humanos. El aire era denso con humedad y el olor dulzón y enfermizo de la descomposición. Contra la pared del fondo, varias figuras se acurrucaban juntas en colchones sucios. Juan se acercó con cuidado, reconociendo a Clara y Marta entre un grupo de 5 mujeres jóvenes. Todas parecían desorientadas, sus ojos desenfocados. Cuando tocó suavemente el hombro de Clara, su cabeza se ladeó, sus pupilas dilatadas, claras señales de una fuerte sedación. «¿Qué les hicieron?», susurró, revisando a cada mujer para asegurarse de que respiraran correctamente. Mientras examinaba el sombrío espacio, Juan notó algo en las paredes de la cueva que le heló la sangre. Talladas en las superficies de piedra había docenas de patrones de flores idénticos, cada uno acompañado de las iniciales S. Elena Santos, la misma marca que había encontrado en la cabaña de piedra, repetida una y otra vez por toda la cueva. Mirando hacia abajo, vio que Clara aún sostenía una piedra afilada en su mano. A sus pies, un patrón de flor recién tallado estaba grabado en el suelo de la cueva, el trabajo interrumpido por cualquier droga que Vargas hubiera administrado. La realización golpeó a Juan con fuerza física. Clara era él. Su hija había estado aquí todo el tiempo, desde esa misma mañana, y él había estado hablando con ella sin saberlo. Ella había estado tallando ese mismo símbolo año tras año, aferrándose a su identidad de la única manera que podía. El ulular de las sirenas atravesó la niebla de la montaña mientras varios vehículos policiales navegaban por el sendero estrecho hacia la cueva. Juan salió, agitando los brazos para guiarlos al lugar exacto. 2 patrullas y una ambulancia lograron subir por el terreno accidentado, sus luces rojas y azules creando un resplandor sobrenatural en la lluvia brumosa. «Por aquí», llamó Juan mientras los oficiales salían de sus vehículos, con las manos cerca de sus armas enfundadas. «Yo soy el que llamó», explicó mientras se acercaban. «Los hombres están allá», señaló donde Vargas y su cómplice yacían inconscientes en el suelo mojado. 2 oficiales verificaron de inmediato a los hombres caídos, mientras otros aseguraban el perímetro. Juan observó mientras confirmaban que ambos hombres estaban vivos, aunque Vargas tenía una herida significativa en la cabeza que aún sangraba.
¿Qué pasó aquí?, preguntó una oficial, con una placa que la identificaba como la Sargento Reyes. Defensa propia, explicó Juan, mostrando los rasguños en sus propias manos y rostro. Me atacaron cuando descubrí lo que estaban haciendo. Hay mujeres dentro de esa cueva, inmigrantes. Las han tenido como prisioneras. La Sargento Reyes asintió a varios oficiales, quienes se acercaron de inmediato a la entrada de la cueva, con linternas desenfundadas. El personal médico llegó con camillas para Vargas y su compañero, trabajando rápidamente para estabilizarlos antes del transporte. Estos hombres están bajo arresto, dijo Reyes a los paramédicos, sacando esposas y asegurando una de las muñecas de Vargas al marco de la camilla. Su compañero hizo lo mismo con el otro hombre. Deben permanecer bajo custodia en todo momento. Juan observó mientras las camillas eran maniobradas cuidadosamente por la ladera hacia la ambulancia que esperaba. A pesar de todo, no sintió satisfacción al ver a Vargas herido. Su única preocupación ahora era por las mujeres dentro de la cueva, especialmente Clara. Hay 5 mujeres ahí dentro, le dijo a la Sargento Reyes. Parecen estar drogadas. Una de ellas, dudó, las palabras atascándose en su garganta. Una de ellas podría ser mi hija, que desapareció hace 22 años. La expresión de Reyes se suavizó ligeramente. Las sacaremos y les daremos ayuda. En minutos, los oficiales salieron de la cueva, guiando y cargando a las 5 mujeres. Clara y Marta salieron primero, cada una apoyada por un oficial a cada lado. Las siguieron 3 mujeres jóvenes más en condiciones similares, todas luciendo desorientadas y débiles. Las luces brillantes y el aire fresco parecían abrumarlas, haciéndolas entrecerrar los ojos y apartarse. Los técnicos médicos se acercaron de inmediato con mantas, envolviendo a cada mujer antes de ayudarlas hacia los vehículos. Juan se apresuró al lado de Clara, caminando junto a su camilla. Clara, dijo suavemente, tomando su mano, estás a salvo ahora. Sus ojos parpadearon, luchando por enfocarse en su rostro. El técnico médico que revisaba sus signos vitales parecía preocupado. Todas muestran signos de sedación fuerte, informó a Juan. Necesitamos llevarlas al hospital de inmediato, para un tratamiento y evaluación adecuados. Voy con ella, dijo Juan, con firmeza. El técnico asintió. Siga a la ambulancia en su vehículo. Las llevamos al Hospital Memorial de Valle de la Luna, el único en la zona. Mientras las mujeres eran cargadas en las ambulancias, la Sargento Reyes se acercó a Juan nuevamente. Mi equipo está asegurando la escena, explicó. Buscaremos en toda esta área para ver si hay más lugares como este. ¿Tiene alguna idea de por qué trajeron a estas mujeres aquí específicamente? Juan negó con la cabeza. No, estaba intentando hablar con Vargas sobre un asunto personal, cuando los vi transportando a Clara y Marta desde su granja. Los seguí porque algo no parecía correcto. Buenos instintos, comentó Rey. Necesitaremos una declaración completa de usted, pero eso puede esperar hasta que lleguemos al hospital. Por ahora, siga a la ambulancia, y me encontraré con usted allí después de coordinar con el equipo de búsqueda. Juan asintió y corrió de vuelta a su camioneta. Mientras encendía el motor, observó cómo las ambulancias navegaban cuidadosamente por el sendero de la montaña, las luces rojas pulsando a través de la niebla. Sus manos temblaban ligeramente en el volante, no por el frío ni la adrenalina de la pelea, sino por la abrumadora posibilidad de que, después de 22 años, realmente hubiera encontrado a Elena. El tallado, el atrapasueños, los gestos familiares de Clara y ahora las marcas repetidas de por toda la cueva apuntaban a una verdad que apenas se atrevía a creer. Su hija podría haber estado escondida a plena vista, trabajando en la granja de Vargas. Juan siguió a las ambulancias, siguiendo sus luces intermitentes hasta el Hospital Memorial de Valle de la Luna. Los eventos del día giraban en su mente,
como las nubes de tormenta sobre su cabeza, desde aceptar a regañadientes llevar las ovejas de Antonio a la montaña esa mañana, hasta ahora perseguir ambulancias que llevaban a 5 mujeres rescatadas de cautiverio, una de las cuales podría ser su hija perdida. Cuando llegaron a la entrada de emergencias, el personal médico entró en acción. Clara, Marta y las otras 3 mujeres fueron trasladadas rápidamente a camillas y llevadas a través de las puertas automáticas. Juan intentó seguir a Clara, pero fue interceptado suavemente por una enfermera. «Señor, necesito que espere en la recepción», dijo con firmeza pero amablemente. «Los médicos necesitan espacio para trabajar». Juan obedeció a regañadientes, tomando asiento en la sala de espera. El ambiente estéril, con sus paredes azul claro y el olor a antiséptico, parecía surrealista después de la suciedad y el caos de la cueva en la montaña. Miró sus botas cubiertas de lodo, aún procesando todo lo que había sucedido. Esa misma mañana, había aceptado a regañadientes llevar las ovejas de Antonio a la montaña, una tarea rutinaria que había evitado durante años debido a los dolorosos recuerdos que evocaba. Ahora, había descubierto un tallado que coincidía con la marca distintiva de Elena, peleado con el hombre que podría ser responsable de su desaparición y rescatado a 5 mujeres de condiciones horrendas. Mientras los minutos pasaban, la culpa comenzó a infiltrarse en los pensamientos de Juan. ¿Por qué había dejado de ir a esa cabaña de piedra hace 7 años? Si hubiera continuado sus visitas regulares a la montaña, habría notado el tallado antes, habría encontrado a Elena años antes. El peso de esos 7 años perdidos lo aplastaba como una carga física. La abandoné 2 veces, susurró para sí mismo, enterrando el rostro en sus manos, primero cuando fui tras esa oveja, y luego cuando dejé de buscar en ese lugar. 2 horas pasaron antes de que una doctora se acercara. Una mujer de mediana edad con ojos amables y una sonrisa cansada. «¿Es usted el caballero que vino con las 5 mujeres de la montaña?», preguntó. Juan se puso de pie de inmediato. «Sí, ¿cómo están?» «Han sido estabilizadas», aseguró la doctora. «Todas sufrían de deshidratación, desnutrición y los efectos de algún tipo de sedante. Todavía estamos haciendo pruebas para identificar la sustancia exacta, pero están conscientes ahora, y sus signos vitales son buenos». «¿Puedo ver a Clara?», preguntó Juan con urgencia. La doctora consultó su portapapeles. «Habitación 2 TAF. Puede visitar brevemente, pero necesita descansar». Juan le agradeció y se apresuró por el pasillo, siguiendo las señales al segundo piso. Al llegar a la habitación 2 tazos, se detuvo en el umbral, repentinamente inseguro. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si la similitud entre el tallado de Clara y el de Elena era solo una coincidencia? Tomando una respiración profunda, llamó suavemente, y entró. Clara estaba acostada en la cama del hospital, con un goteo intravenoso conectado a su brazo. Miraba el techo, su expresión vacía y distante, tan diferente de la mujer que le había sonreído y saludado en la montaña esa mañana. Cuando lo oyó entrar, giró la cabeza ligeramente. «El pastor», dijo en voz baja, con un destello de reconocimiento en sus ojos, «de la montaña». Juan se acercó lentamente a la cama. «Sí, nos conocimos esta mañana. Mi nombre es Juan». Clara asintió, observándolo con cautela. «¿Cómo te sientes?», preguntó, tomando asiento en la silla junto a su cama. «Mejor, mejor», dijo ella. «La medicina está ayudando. Dijeron que las drogas saldrán de mi sistema pronto». «Bien», dijo Juan, aliviado. «Eso es bueno». Un silencio incómodo cayó entre ellos. Juan reunió coraje y finalmente habló. «Quería contarte qué pasó después de que nos conocimos esta mañana», dijo. «Conseguí un aventón con una mujer llamada Isabel, que vive cerca de Vargas. Intenté hablar con él en su casa,
pero se negó. Luego lo seguí a la granja y lo vi llevarte a ti y a Marta a esa cueva. Los ojos de Clara se abrieron ligeramente. ¿Lo seguiste hasta allá? ¿Por qué? Juan dudó. Luego decidió ser directo. Necesito preguntarte algo importante. El tallado de la flor, con las iniciales, ¿lo hiciste tú? Los de la cueva y la cabaña de piedra. Los dedos de Clara se movieron ligeramente sobre la manta. Sí, admitió. Siempre he hecho eso desde que era pequeña. Pero en la cueva. Su voz vaciló. En la cueva. Los usé para contar cuántas veces me llevaron allí. Un tallado por cada castigo. ¿Qué hiciste tú y Marta para merecer un castigo esta vez? Preguntó Juan suavemente. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Clara. Porque hablamos contigo esta mañana. Mostramos amabilidad a un extraño. Vargas no permite eso. Es muy controlador. También dijo algo sobre mi estúpido tallado, y se enojó mucho por ello. Juan asintió, sus sospechas creciendo por segundo. Clara, dijo con cuidado, yo tenía una hija que tallaba exactamente ese mismo patrón de flor con esas mismas iniciales. Ese es por Elena Santos. Desapareció hace 22 años cuando tenía 9 años. Había ido a buscar una oveja que se había extraviado, y cuando regresé a la cabaña de piedra, ella se había ido. Clara lo miró fijamente, sus ojos abriéndose con cada palabra. Elena Santos, repitió suavemente, como probando el sonido del nombre. Sí, confirmó Juan y hija. La respiración de Clara se aceleró. Ese es mi nombre, susurró. Mi nombre real. Antes de que me convirtiera en Clara, el corazón de Juan latía con fuerza en su pecho. Elena, preguntó su voz quebrándose. Ella asintió lentamente, las lágrimas ahora fluyendo libremente. Eres mi padre. Sí, susurró Juan, tomando su mano. Sí, Elena, soy tu padre, Juan Morales. Por un momento, simplemente se miraron, cerrando una brecha de 22 años con miradas llorosas. Luego, Juan se levantó de la silla y la abrazó cuidadosamente, consciente del goteo en su brazo. Ella se aferró a él, su cuerpo temblando con sollozos. Pensé que estabas muerto, lloró en su hombro. Él me dijo que estabas muerto. Nunca dejé de buscarte, le aseguró Juan, sus propias lágrimas cayendo libremente. Nunca. Estaban todavía abrazados cuando la sargento Reyes entró en la habitación. La oficial se detuvo abruptamente, absorbiendo la escena emocional. Parece que me he perdido algo importante, dijo, claramente confundida por la muestra. Juan se giró hacia ella, manteniendo un brazo alrededor de Elena. Esta es mi hija, explicó, su voz cargada de emoción. Fue secuestrada hace 20. La mujer que conocen como Clara es en realidad Elena Santos. La compostura profesional de Reyes se desvaneció momentáneamente, revelando una sorpresa genuina. ¿Estás seguro? Juan asintió. Los tallados en la cueva y la cabaña de piedra son suyos. Ha estado marcando lugares con ese mismo patrón desde que era niña. Reyes sacó una silla, tomando su libreta. Necesito escuchar toda esta historia. Durante la siguiente media hora, Juan y Elena se turnaron para explicar todo, cómo ella había desaparecido, cómo Vargas le había mentido sobre la muerte de su padre, y cómo la había mantenido primero como una hija sustituta y luego como una trabajadora explotada en su granja. Me dijo que te vio caer de la montaña, explicó Elena, su voz más firme ahora. Dijo que un hombre malo te había empujado, y que ese mismo hombre venía por mí. Me convenció de esconderme con él en un búnker debajo de la cabaña de piedra. ¿Un búnker? Preguntó Reyes, escribiendo rápidamente. Debajo de la cabaña misma, Elena asintió. Está bien escondido. La entrada parece parte del suelo. Creo que originalmente era un espacio de almacenamiento en frío para los pastores, pero Vargas lo había ampliado. Me mantuvo allí durante días hasta que dijo que era seguro salir.
Para entonces, estábamos en Valle de la Luna, y me dijo que este era mi nuevo hogar. ¿Y esto fue el mismo Diego Vargas quien te llevó?, confirmó Reyes. Sí, dijo Elena. Al principio me trataba como a su hija, me leía cuentos y me compraba juguetes. Dijo que le recordaba a su hija real, que le habían quitado en una batalla por la custodia. Pero a medida que crecía, las cosas cambiaron. Empezó a llamarme Clara en lugar de Elena. Dijo que era más seguro. Nunca me envió a la escuela. Solo me enseñó sobre la granja y me hizo trabajar. Eventualmente, continuó, era solo otra trabajadora en su granja, durmiendo en la vivienda del personal con las demás. Pero fui más afortunada que la mayoría. Algunos trabajadores que causaban problemas desaparecían por completo. Reyes levantó la vista de sus notas. ¿Sabes si hay más lugares como esa cueva donde mantienen a personas? Siempre me llevaban a esa misma cueva para castigos, respondió Elena. Pero sé que hay un búnker bajo la cabaña de piedra, y he oído a otros trabajadores susurrar sobre lugares en las crestas del norte y cerca del Paso del Águila donde han llevado a personas. No sé exactamente dónde. Reyes transmitió inmediatamente esta información por radio a sus colegas, ordenándoles investigar la cabaña de piedra y otros posibles lugares. ¿Por qué no me dijiste quién eras esta mañana cuando nos conocimos?, preguntó Juan a Elena. Cuando te pregunté si necesitabas ayuda. Elena le dio una sonrisa triste. Tú me enseñaste a estar siempre agradecida y ver lo positivo en cada situación. ¿Recuerdas? Me lo decías cada vez que me quejaba de nuestra vida en Perú, o cuando hablaba de vivir en una gran ciudad en lugar de en una granja. Juan asintió, recordando. Aprendí a sobrevivir con Vargas. Continuó. Pensé que si le decía a alguien sobre mi situación, las cosas solo empeorarían. Era una de las afortunadas. Tenía mi propia cama en la vivienda del personal. Vargas era poderoso y respetado. Todos en el pueblo pensaban que era un empleador generoso y un líder comunitario. Eso es cierto, admitió Juan. Incluso Isabel, la mujer que me dio indicaciones a su casa, hablaba muy bien de él. Reyes interrumpió. Debería actualizarte sobre Vargas y su asociado. Ambos están bajo custodia en este hospital, bajo vigilancia. Vargas sigue afirmando que estas mujeres son solo sus trabajadoras, y que la cueva era una instalación de cuarentena para empleados enfermos. Pero hemos encontrado evidencia que lo contradice. Documentos de identificación con fijado. Registros de trabajadores que supuestamente renunciaron, pero nunca regresaron a sus hogares. Estamos construyendo un caso sólido contra él. Una enfermera entró en la habitación, revisando los signos vitales de Elena y la bolsa de suero. Lo siento, dijo a Juan y Reyes, pero mi paciente necesita descansar ahora. Reyes asintió, poniéndose de pie. Tengo suficiente por ahora. Continuaremos mañana. ¿Puede quedarse mi padre?, preguntó Elena, su mano apretando la de Juan. La enfermera dudó, luego se suavizó. Por un poco más de tiempo. Después de que Reyes se fue, Juan acercó su silla a la cama de Elena. Necesito agradecerle a Isabel adecuadamente mañana, dijo. Si no me hubiera dado ese mapa, tal vez nunca te habría encontrado. ¿Está Marta bien?, preguntó Elena, con preocupación evidente en su voz. Ha sido mi amiga más cercana durante años. La doctora dijo que está en la habitación de al lado y está bien, aseguró Juan. Ya terminó de hablar con la policía también. Fuera de la ventana, el día había dado paso a la noche, la lluvia aún golpeando contra el cristal. Dentro de la pequeña habitación del hospital, Juan sostenía la mano de su hija. Reació a soltarla ni por un momento, temeroso de que pudiera desaparecer de nuevo si lo hacía. Aún no puedo creer que te encontré, susurró. Nunca pensé que volvería a verte, respondió Elena, sus ojos pesados por el cansancio y la medicación. Todos estos años, seguí tallando mis iniciales,
esperando que de alguna manera funcionara. Funcionó, dijo Juan, apretando su mano suavemente. Me llevó directamente a ti. Mientras los ojos de Elena se cerraban, Juan permaneció a su lado, observándola dormir como lo había hecho cuando era niña. Después de 20 y aferrarse a la esperanza, cuando otros le aconsejaban aceptar la pérdida, de quedarse en Villalba, cuando las oportunidades lo llamaban a otro lugar, Juan Morales había encontrado finalmente lo que había estado buscando todo este tiempo, su hija, viva y ahora a salvo. Afuera la tormenta que lo había llevado a la cabaña de piedra esa mañana finalmente comenzó a despejarse, las estrellas apareciendo una por una en el cielo nocturno sobre Valle de la Luna.